Continuamos con el ministro Murro. Hay muchos temas, ¿no? Sin duda, que es tan vasto el ministerio que toca atender. Y muchas gracias, Guillermo, por poder conversar tranquilamente así de esto. Es importante. Es importante porque esto dignifica a los medios de comunicación. Es un poco la idea de que se exprese, ¿no? El protagonista es el invitado, siempre ha sido así aquí en Perspectiva Real, para que la gente tenga su perspectiva y se haga su opinión, se forme su opinión. Ahora, ministro, el tema del empleo y el tema del salario. Cuando hablamos de empleo, 7,7% era el que estaba del desempleo, pero el empleo que hay, más allá de cómo se mide y demás, ¿es buen empleo o hay mucho empleo precario? Bueno, estamos en los mejores niveles de empleo de la historia del Uruguay. Uruguay está en la cabeza, en el primer lugar de América Latina en empleo, en lo que se llama trabajo decente, con problemas. Tenemos problemas y hay que seguir mejorando, pero todo hay que verlo comparativamente. O sea, hay muchos países europeos que están con menor calidad de empleo que Uruguay. Yo tuve una reunión hace pocos días con dirigentes sindicales en la sede del PIT-CNT de Francia, Italia y de España, y ellos están asombrados positivamente de los niveles de Uruguay, de las leyes que hay en Uruguay, del desarrollo que hay en Uruguay, con los problemas que tenemos, porque tenemos problemas. Entonces veamos por ejemplo el tema del salario. El salario mínimo nacional está hoy en 11.150 pesos. En estos 11 años de gobierno del Frente Amplio, el salario mínimo nacional se duplicó en términos reales. O sea, si no hubiéramos aumentado el salario en términos reales, si hubiera seguido aumentando como aumentaba antes, en vez de 11.000 y pico de pesos, estaba en 5.000. ¿11.000 es suficiente? No, no es suficiente. No conteste que 11.000... Está bien, pero 5.000, que es menos. Si no hubiéramos hecho lo que hicimos, estaría en 5.000, y eso sí era mucho más grave que 11.000. Y tenemos el compromiso de seguirlo aumentando por encima de lo que aumenten los precios y por encima de lo que aumenten en general los salarios. El otro tema de Uruguay, a diferencia de otros países, es que el salario mínimo nacional en Uruguay felizmente lo gana poca gente. El salario mínimo nacional en Uruguay lo gana el 10, el 15% de los trabajadores. El 80, 85% de los trabajadores gana por encima de eso. Digo esto porque esto tampoco es menor. Hay algunos países de América Latina, algunos muy cercanos a nosotros, donde el salario mínimo nacional, en vez de ser el piso, es el techo que buscan ganar los trabajadores. Acá el salario mínimo nacional es el piso. Y esto hay que seguir mejorando y hay que seguir conversando en esto. Pero en tu panorama económico como el que se presenta, ¿hay opción a lograr esto? Claro, porque hay que ver también esto, analizarlo, como decía muy bien el recientemente redesignado nuevo subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que asumió ahora los primeros días de marzo, el doctor Nelson Lustono. Hay que ver caso a caso, porque hay sectores de actividad, por ejemplo, algunas intendencias tienen un alto porcentaje del costo del salario en el presupuesto de la intendencia. O algunos sectores de la actividad privada tienen un alto porcentaje del costo del salario en el precio del producto que fabrican o venden. Pero en general, el salario, en general, en la mayoría de las actividades, está en el 10% del costo. Entonces, ni tan calvo ni con dos pelucas, dijera mi... 10% del costo. Digo, en muchos sectores de actividad, ¿está bien? Entonces hay que verlo sector por sector, ¿está bien? Hay sectores que es el 50-60%, entonces no es lo mismo, ¿está bien? Por ejemplo, en el transporte, el salario tiene un peso importante, el transporte público de personas, ¿está bien? Pero en la industria farmacéutica son chirolas el peso del salario.
¿Está bien? Aunque allí se perciben buenos salarios. Entonces, señalo estas cosas porque no es lo mismo. O sea, nosotros hemos tenido sectores, por ejemplo, industria química, sectores de la industria química que en Uruguay el año pasado vinieron ambas partes, empresarios y trabajadores, a rebajarse el salario de común acuerdo para salvar los puestos de trabajo. Bueno, esto indica una madurez. Hemos tenido sectores este año y el año pasado que han acordado prorrogar el convenio para seguir como estaban, sin nuevos aumentos. Siempre para mantener los puestos de trabajo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que decimos del gobierno? Primero, el gobierno quiere mantener el poder adquisitivo del salario real y mejorarlo en todos los casos que sea posible, en el sector privado y en el sector público. El año pasado, es de las primeras veces en la historia del Uruguay, donde llevamos 11 años seguidos, coincide con los años de nuestro gobierno, 11 años seguidos, donde el salario de todos los trabajadores públicos y privados lleva 11 años seguidos de aumento por encima de los precios. Es cierto que el año pasado fue donde aumentó menos de los 11 años, pero aumentó. Llevamos por primera vez 11 años donde las jubilaciones y pensiones, 11 años seguidos, aumentan más que los precios. Y cuando hablamos, hoy se hablaba, Guillermo, del 10%. Dos comentarios. Yo en la década de los 90 teníamos 10% mensual. 10% mensual. Llegamos a 129% anual. Estamos hablando de inflación, ¿no? En el gobierno del doctor Lacalle. ¿Está bien? Segunda cosa, Stiglitz, Premio Nobel de Economía, dice, el pasar o no pasar el 10% de inflación hay que verlo junto con otra cantidad de cosas. ¿Está bien? Entonces, creo que hay que seguir dialogando, hay que seguir escuchando, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir negociando y hay que seguir mejorando. Usted decía recién 11 años de aumento, por encima de los precios. Y quizás quien esté escuchándolo diga, sí, pero igual a mí no me alcanza. ¿Sí? Porque cuando vamos a comprar, más allá de que haya inflación 10%, ¿no? Los precios en este país están muy elevados. Claro, también tenemos un tema que ha planteado muy bien el expresidente Mujica, que es el consumismo, ¿no? O sea, hoy nos cuesta transitar por Montevideo y por la cantidad de autos que hay. Y el turismo interno felizmente ha aumentado. Y la gente, hay una liquidación y se pelea por ir. Yo creo que vamos a tener que hablar también de este tema. Es necesario tener el último auto, el último celular, el último televisor, entonces, ha mejorado sin duda el nivel de vida de los uruguayos. Y a mí cuando hay gente que dice no me alcanza, me parece que está bien. Peligro es el día que la gente se quede conforme. Yo creo que siempre hay que seguir mejorando, pero siempre hay que estar valorando lo que hemos logrado. Porque si nos olvidamos que el salario real, yo decía hoy, el salario mínimo nacional se duplicó, o sea, en términos reales. ¿Está bien? O sea, hoy tendría que ser 5.000 pesos y es 11.000. Y hay que seguir mejorando. El salario general de todos los trabajadores del Uruguay aumentó un 48%. O sea, hoy el salario real de los trabajadores es casi un 50% más que lo que era antes. Se pueden comprar un 50% más de cosas que las que se compraban hace 11 años atrás. Y bueno, y hay que ver cómo seguimos mejorando. También lo decía el ministro Astori hace pocos días, que se han detectado abusos en el remarque de precios. Y el Ministerio de Economía ha resuelto ahora controlar día por día a los grandes formadores de precios del país para ver cómo están remarcando. Estas son medidas que el gobierno está haciendo para esto. Y al mismo tiempo seguimos viendo cómo
protegemos otras cosas. Por ejemplo, en estos días emitimos un decreto en conjunto con el Ministerio de Industria para que el azúcar importado venga en buena calidad y en bolsa de 25 kilos. Y acá atendimos un reclamo que nos hicieron las empresas azucareras uruguayas y el Sindicato de Trabajadores del Azúcar. O esto que ayer presentábamos de las nuevas garrafas. Entonces, bueno, hay que seguir, tenemos que seguir viendo todo el bosque. Y también, reitero, valorando lo que se ha hecho. Porque si no valoramos lo que se ha hecho, estamos condenados a volver al pasado. O sea, a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando algunos no recuerdan que en el 2004, en la campaña electoral, cuando nosotros decíamos vamos a reinstalar la negociación colectiva para todos los sectores de actividad, decían el país se va a fundir. Sin embargo, el país no se fundió, se desarrolló muy bien. Hubo empresarios que se llenaron de plata estos años. Y me parece muy bien. Pero esto se hizo porque además se aplicaron determinadas cosas. ¿Qué políticas de empleo hay? Conocemos muchas, pero usted sabe, tiene la realidad de que los jóvenes comienzan a buscar trabajo y necesitan trabajo, pero también una persona de 40, 50 años queda sin trabajo y es difícil insertarse nuevamente. Hacemos la pausa Con gusto. y hablamos de este punto.